un nuevo programa de las provincias también existen. Durante mucho tiempo venimos pidiendo que se ponga una báscula en ambos lados o en uno solo del puente General Belgrano, nuestro puente, porque para no correr riesgos, porque nadie controla el tonelaje que tienen los camiones que pasan, que se cruzan camiones de ambos lados y el peso es muy grande. Hace unos días, en la semana pasada, se cayó un puente ferroviario del tramo General Belgrano, pero por suerte era un tren de carga y había en televisión las fotos, cómo quedaron vagones puestos así, de un lado y del otro, porque el puente se dio. Ya tuvimos el tema del puente entre Goya y Esquina. Yo no sé qué espera Vialidad Nacional para resolver, o los gobiernos de las provincias, resolver este tema del control, así como se hace muy bien el control epidemiológico. Hay que hacer también el control de la carga, cuántos kilos pasan o se juntan sobre el puente. Y ya por suerte no estamos viendo camiones, la fila de camiones estacionados sobre la parte sensible del puente, que digamos la parte colgante, que es la más sensible a poder resistir el peso de los camiones y de todo el tránsito que hay. Ahora, yo planteo también que, así como nos informamos en programas pasados de la situación del puente internacional entre Santo Tomé y San Borjas, donde se hace el control de aduana, digamos el epidemiológico, contrabando y demás, en un solo lugar, que es en Santo Tomé, territorio argentino, donde está también, digamos, representantes brasileros, y en forma conjunta se hace el control, con lo cual se gana tiempo. Entonces, pienso en que a lo mejor debería estudiarse el tema del puente General Belgrano y hacer también un control conjunto en una de las partes donde se pueda controlar peso, y también donde se pueda controlar, aunque sea el control del peso con posterioridad al tránsito, digamos, al aplicar multas, severas multas que excede lo que se estima que tiene que tener cada camión, que es la carga de cada camión, entonces se va a agilizar el tránsito, se va a agilizar también los controles del coronavirus, todo va a ser más rápido. Y eso es importante para ver. Ahora el gobierno asegura que estamos en presencia nuevamente y estamos manteniendo el nivel 5 en casi toda la provincia. Hay lugares que, digamos, donde tuvo que bajarse, como en Paso de los Libres, decía el gobernador en una conferencia de prensa, que vamos a ver algunos, digamos, tramos de esta conferencia de prensa, en la cual le hicimos una pregunta al gobernador, pero digamos más bien médica, que vemos que hay una cantidad de infectados y después aparecen recuperados. ¿Qué es lo que define que un infectado pueda recuperarse o no pueda recuperarse y fallece? Porque todos pensamos que, se infectó con coronavirus y creemos que ya es fatal. Y la explicación que me dieron, que posiblemente podamos verla, es que no es así que todo infectado tiene que fallecer, sino que la detección temprana de la enfermedad y los cuidados a que se lo somete en los hospitales o en el hospital de campaña acá en Corrientes, digamos, evita que avance el coronavirus, y entonces nos asiste la esperanza de que
vamos a poder esperar a la vacuna. Algo que quiero resaltar y que es importante para mí y para todos los de la tercera edad, como se llama, y que tenemos algunas otras dolencias, que no somos los de más de 65 y hasta llegar hasta el fin de los números, hasta los 3 números, no somos los que más hemos adquirido el coronavirus. Y la mayor proporción, según informaba la doctora Bobadilla, está entre los 30 y 40 años, cuando todo hacía presumir que ya estamos digamos, en la zona de la tercera edad, iba a ser la mayor cantidad, pero evidentemente nos estamos cuidando. Y el gobernador, cuando le planteé que tengo mi edad de 87 años y algunas otras cosas, muy amablemente me dijo, cuídese. Y después, en una conversación entre los dos, dijo, cuídate. Y le pedí una entrevista y me dijo que con mucho gusto me iba a recibir para hablar de todos los problemas de la provincia, también el político. Bien, vamos a un corte y estamos con el doctor Jorge Liotti, jefe de la sección política del diario La Nación de Buenos Aires, donde abordamos varios temas. Y luego vamos a ver lo que pasó en la conferencia de prensa del día lunes y esperamos ver qué pasa con la marcha del día lunes convocada, que puede, decíamos, puede ser de menor importancia que las anteriores en el país. Veremos qué pasa. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Pasaron 70 años desde que abrimos nuestras puertas por primera vez. Nuestra historia ya es parte de la tuya y es parte de Corrientes. Son 70 años de cumplir con las familias, con el campo, con los emprendedores, con los correntinos. Crecimos juntos, abrimos más puertas, llegamos más lejos, nos modernizamos, nos conectamos más y seguimos avanzando. Sigamos cerca, sigamos juntos. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Estamos con el doctor Jorge Liotti, con quien amablemente se contacta con nosotros para analizar algunos puntos de vista sobre qué está ocurriendo políticamente en nuestro país. Bienvenido, te saludo especialmente, Jorge. Muchas gracias, ¿cómo estás, Horacio? Buen día. Bien, asistimos recién a una conferencia de prensa del gobernador de la provincia, en la cual ratificó que Corrientes continúa en fase 5, salvo algunos lugares que en Paso de los Libres se está superando el tema que hubo algunos casos, pero en general
digamos, la cosa está bien, al punto que van a ir 2 terapistas de Corrientes a Jujuy para ayudar al problema que está teniendo Gerardo Morales con el virus, ¿no? Que seguramente es por el ingreso de bolivianos, ¿no? Bueno, sí, daría la impresión de que Corrientes, a pesar de que hay un rebrote importante en varios lugares del país, parecería que todavía ha quedado exceptuado, y eso es una gran ventaja, sobre todo en este momento en donde el gran problema es que se ha nacionalizado otra vez el tema de los contagios. Ya no es un problema solo del AMBA, sino que hay varias provincias con un pico de casos importante. Jujuy, el peor de ellos, que pasó de tener varias semanas sin ningún tipo de contagios, y hoy está al nivel del Chaco. Después de AMBA es la provincia, junto con Chaco, que más casos tiene. Sí, yo hago una relación de la cantidad de casos que tiene la provincia de Buenos Aires y la capital, la ciudad de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta la cantidad de habitantes que tiene uno y otro y sacar un porcentaje para saber quién está más comprometido, ¿no es cierto? Pero indudablemente el problema de provincia de Buenos Aires es bastante severo. Sí, en realidad el tema en la provincia es que está muy concentrado en el conurbano, tiene como 2 zonas muy marcadas. El interior de la provincia está prácticamente sin problemas y la mayor cantidad de casos está concentrada en el conurbano. Entonces, hay muchas maneras de sacar las cuentas. Si uno toma la población total, en provincia el nivel de contagios no es muy alto, pero si se toma la del conurbano, obviamente crece mucho más. En el caso de la capital, lo que sí es cierto es que hay el nivel de letalidad es más alto porque hay una población de mayor edad, y eso hace que esté mucho más expuesta en comparación en ese rubro. En el conurbano hay más contagios, pero el nivel de letalidad es más bajo. Sí, así es. Ahora, viendo el campo político, digamos, vamos a tener elecciones de medio año, el año que viene, con la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 de senadores, y entre las provincias que renuevan senadores está Corrientes, ¿no? Ahora, ¿cómo ves el panorama? A mí me preocupa el hecho de que no disgregar la oposición en el tema de diputados tampoco, ¿no es cierto? A ver, yo creo que tal como está planteado hoy el escenario, vamos hacia una elección fuertemente polarizada. Cuando el gobierno, yo diría, muestra su faz más radicalizado, como es, por ejemplo, la iniciativa de reforma judicial, la oposición se aglutina y se unifica a pesar de sus diferencias. En consecuencia, yo creo que ahí, por ahora, hay más chances de que por lo menos lo que es la principal fuerza opositora, que es Juntos por el Cambio, por ahora se mantenga unida. Igual hay una amenaza en el horizonte, que es el tema de las PASO, si se mantienen o no. En el gobierno hay gente pensando en la posibilidad de eliminarlas o suspenderlas por una vez, con el argumento de que tiene un costo muy alto y en este contexto de gastos no sería conveniente. Si se toma esa medida, es una complicación para Juntos por el Cambio, porque naturalmente hay diferentes líneas internas, hay distintas candidaturas, y una PASO ayudaría a ordenarla. Si eso no se produce, habría más posibilidades de que haya colisiones internas dentro de esa alianza, ¿no? Sí, yo creo que las PASO le van a venir bien a ambas partes, digamos, porque también si Fernández no consigue poner diputados que respondan directamente a él, va a tener un predominio total del kirchnerismo. Lo que pasa es que yo ahí no veo que el presidente esté con interés o con la suficiente capacidad o el volumen político para ir a una disputa electoral. Yo creo que ahí va a haber una lucha muy fuerte interna, pero van a tratar de unificar listas, quizás con algunas excepciones en algunos lugares muy puntuales, pero lo que son las listas nacionales, yo no veo un escenario por ahora que reedite, por ejemplo, lo que había pasado en el 2005, que fue la elección en la que Kirchner se terminó emancipando de Duhalde y le armó una lista paralela.
Yo no veo ese escenario, veo que Alberto Fernández busca mantener la unidad del frente de todos, haciendo concesiones permanentemente. Entonces, si uno se traspolara al escenario actual al año próximo, lo más probable es que Fernández termine haciendo grandes resignaciones, que la lista la defina mayoritariamente el kirchnerismo, con algunos lugares para el peronismo tradicional, para Massa y demás, pero creo que va a buscar evitar una colisión allí. Ahora, en el tema, según López Murphy, que estuvo acá en Corrientes, digamos vía Zoom, estuvo queriendo armar el partido Recrear en Corrientes. Él habla más del tema de la elección de senadores, que ahí, digamos, pide como una paso con Juntos por el Cambio, ¿no? Pero no creo que eso le habilite el radicalismo ni los demás una competencia, así que y si van separados, no se va a modificar la representación de Corrientes en el Senado, que tiene 2 el kirchnerismo y 1 solo de la oposición. Bueno, ahí hay que ver, por eso, el caso puntual, o sea, en principio, el Senado, en términos generales, es casi imposible que modifique su estructura actual. Así es. El oficialismo nacional va a seguir teniendo mayoría y no va a tener 2/3, o sea, va a estar en la situación actual. Pueden cambiar en un par de senadores de un lado del otro, pero no va a cambiar el esquema de mayorías. Respecto del juego López Murphy con Juntos por el Cambio, me parece que él vuelve un poco al ruedo, basado en la experiencia del año pasado de Espert y Gómez Centurión, que digamos que le capturaron un voto por derecha, que le sacaron a Juntos por el Cambio. Igual yo creo que, sobre todo teniendo en cuenta el origen radical de López Murphy, hay una voluntad, en todo caso, de acordar la disidencia de algún modo, ¿no? Probablemente esta sea una etapa de construcción autónoma donde él busque volver a reposicionar su fuerza política, que la tenía un poco abandonada, y ganar cierto volumen, y en todo caso después ver cómo negocia con Juntos por el Cambio. Parece que son votos que por derecha que tendrían algún sentido, sobre todo si Juntos por el Cambio empieza a trabajar más una línea intermedia, más un poco en la moderación de Rodríguez Larreta, y el candidato no son figuras como Patricia Bullrich, por ejemplo, que son más en una línea más parecida a la de López Murphy, ¿no? Así que todo esto hay que ver cómo termina fraguando el año que viene. Claro, pero también es cierto lo que dices del Senado, que no va a haber cambios fundamentales, tal vez 1 o 2 senadores cambien, digamos, pero no, con eso no se altera digamos, la composición del Senado. Pero en diputados, al no tener el gobierno mayoría propia, digamos, sino lo tiene que Alabaña y algunos otros que andan sueltos, ahí se va a librar también una batalla, y tenemos que lograr de que no tenga mayoría propia. Y si se presenta López Murphy por su lado como cabeza de lista, sin ninguna duda que va a ser electo, pero ¿a quién le va a sacar votos? Le va a sacar a Juntos por el Cambio. Creo que del lado peronista no tenga ningún apoyo, no tenga mucho apoyo, ¿no? No, yo creo exactamente que la gran batalla es por esos 11 lugares de diputados que hoy le están faltando al Frente de Todos para tener quórum propio. Creo que esa es la clave de la elección del año que viene. Hoy esos 11 diputados de menos que tiene el oficialismo lo obliga a negociar con fuerzas que son muy oscilantes, no le dan garantías, y eso le termina generando un costo para sus iniciativas. Por ejemplo, hoy estamos viendo una enorme discusión, todavía un poco eclipsada porque el proyecto está en el Senado, pero el tema de la reforma judicial va a ser un tema crucial justamente para exponer cómo juegan esos bloques intermedios. Por ejemplo, el otro día cuando aprobaron la moratoria impositiva con un artículo que beneficiaba a Cristóbal López, ese artículo en particular, que era el más complicado, tuvo 130 votos. Se aprobó, pero con, digamos,
2 o 3 votos encima de lo necesario para tener mayoría. Es decir, es una mayoría muy volátil y muy ajustada. Entonces, el oficialismo se va a trazar como objetivo principal el año que viene tratar de eliminar esa dificultad que tienen diputados, poder tener quórum propio y a partir de ahí contar con la mayoría en ambas cámaras, que es algo que hasta ahora lo ha limitado bastante para varias iniciativas. Sí, hay que tener en cuenta que, digamos, los diputados que cesan el año que viene provienen, en caso de Juntos por el Cambio, provienen de una muy buena elección que hizo el macrismo hace 3 años, digamos, ¿no es cierto? Y eso puede desnivelarse si encima López Murphy va por afuera y también Esper van por afuera. Creo que no le va a ser difícil al gobierno tener un diputado más de lo que necesita, y ahí corre peligro la estabilidad de los gobiernos provinciales, porque ya hay un proyecto de la senadora Ana Almirón de Corrientes que pide la intervención al Poder Judicial como un primer paso hacia una intervención total, porque dice, y esto es lo que se quiere hasta cómico, que una vez que tengamos el poder, dice, es la única forma de ganar las elecciones, es decir, que el que no tiene poder no puede pretender ganar elecciones. A ver, no me parece viable, no veo, a veces son expresiones locales de una legisladora local, pero no veo en el gobierno espíritu para hacer semejantes cosas. O sea, intervenir una provincia es una decisión y una medida extrema ante circunstancias muy especiales que Corrientes las ha vivido y las ha padecido como probablemente ninguna provincia en los últimos 20 o 30 años, pero no da la impresión de que haya ni siquiera algo semejante en este momento. Es decir, no le veo razonabilidad ni viabilidad tampoco. Ahora, el hecho de que Macri se haya ido a Europa para cumplir sus funciones en la FIFA ha creado una reacción dentro del mismo macrismo, digamos, ¿no? Sí, no fue una decisión que fue, digamos, bien recibida internamente. Algunos lo plantearon en público, otros lo hicieron más en reserva. La verdad es que todos lo consideran por lo menos inoportuno y generó algunas dudas respecto de su liderazgo dentro de la coalición. Igualmente, Macri estuvo muy activo desde allá, participó de los Zooms que se hicieron dentro de la fuerza de Juntos por el Cambio, pero generó algún ruido y reactivó la discusión sobre si es la persona para liderar el proceso post-gobierno, si él tiene que ser un par del resto o ser un primus inter pares, ¿no? Estar como un poquito arriba, pero coordinando la fuerza. Hacia adentro de Juntos por el Cambio, hoy la realidad marca que el sector moderado tiene mayor cantidad de referentes participando, ¿no? El grupo que gira en torno de Rodríguez Larreta, allí están, digamos, desde Vidal a Lustó, a buena parte de los radicales, el grupo que era antes el ala política, Frigerio Monzó. Me da la impresión de que hay ahí una construcción para adelante un poco más ambiciosa. Macri sigue rodeado de lo que fueron sus funcionarios preferidos, digamos, Patricia Bullrich, Pichetto, Dietrich, Fernando de Andrés, pero bueno, no daría la impresión de que el frente interno no es lo mismo que antes. Le cuesta establecer un liderazgo propio que imponga decisiones, ¿no? Parece que hoy ya la cuestión está en discusión, hay que ver cómo se resuelve. Por eso yo creo que es muy importante, primero, que hasta ahora han logrado mantener la unidad, cosa que a las fuerzas opositoras después de estar en el gobierno y perder una elección les cuesta mucho, pero tienen un tema irresuelto que tiene que ver con
reordenar ese espacio. Todavía yo te diría que no hubo una discusión de fondo al respecto, van tomando pequeñas medidas puntuales, digamos, se pronuncian sobre la reforma judicial, se pronuncian, bueno, por ejemplo, el pronunciamiento que hubo sobre la muerte de Fabián Gutiérrez generó muchísimo revuelo porque fue no consultado con todos. Bueno, yo creo que todavía allí hay que ver cómo termina de fraguar esa coalición, pero volviendo a la pregunta, no cayó bien lo de Macri, no fue una señal favorable para su liderazgo, ¿no? La marcha del lunes, ¿cómo la ves? Hay que tratar de despegarla de cualquiera de las agrupaciones políticas. Acá en Corrientes, Coalición Cívica invitó a la marcha, pero PRO no, dice Bullrich que no invita, sino que va a asistir. ¿Cómo ves? ¿Va a tener éxito, resonancia? Bueno, yo creo que siempre hay que ver, porque hacer convocatorias que tienen una alta dosis, digamos, de convocatoria espontánea por redes es incierto, más en épocas de cuarentena, por lo menos acá. Pero yo creo que viene como más preparada y organizada que las anteriores, que habían sido demasiado espontáneas y muy caóticas en su objetivo. Esta me parece que apunta más directamente al tema de la reforma judicial. Y respecto de los apoyos políticos, es cierto que orgánicamente Juntos por el Cambio no convocó, pero sí se expuso mucho más que otras veces, por lo menos algunas de sus figuras. No hay unanimidad al respecto. De hecho, por ejemplo, ayer o anteayer Rodríguez Larreta salió a decir que él no iba a participar, que es una manera de decir, digamos, a él no le gusta esta idea cuando él todavía tiene el problema de la pandemia de frente y sabe que una concentración sin los cuidados necesarios solo puede agravar el tema epidemiológico. Pero hay otras figuras como Patricia Bullrich, la propia Carrió, que han venido alentando esto, que dicen o hay que participar personalmente o con cacerolazos o demás. Yo creo que va a tener un valor simbólico importante, o se va a manifestar un sector importante de la población que va a tener un efecto. No creo que cambie el rumbo de la iniciativa en lo que hace al tratamiento en el Senado. Puede tener alguna incidencia en el tratamiento después en diputados, porque allí, como decíamos antes, hay aliados frágiles y oscilantes que pueden ser mucho más sensibles a una resistencia social al proyecto. Sí, la doctora Ibarra, que es asesora legal del presidente, dice que no está en el ánimo de ellos tocar la composición de la Corte, es decir, aumentar el número. Yo todavía no estoy convencido de que eso sea así, ¿no es cierto? Pienso que, en definitiva, que van a tratar de aumentar la Corte. Ahora, algo que me llamó la atención ayer en el programa de televisión, que la jubilación de un miembro de la Suprema Corte es de 800.000 pesos, 850.000 pesos. ¿Cuánto gana entonces uno que está en actividad? Son sumas que vos tenés alguna referencia al respecto. Bueno, en realidad hay un primer problema, que es la enorme disparidad de haberes que percibe la justicia, y en segundo lugar que no se pueden modificar esos haberes porque siempre se termina evaluando que es una intromisión de otros poderes, digamos, si hay algún tipo de regulación de parte del Ejecutivo. Pero digo, la justicia hoy, un juez un juez federal o un juez de la Corte, oscila tranquilamente entre 400 y 500.000 pesos mensuales. Ahora, siempre, el tema de los saberes del mundo judicial, así como el tema de que no paguen ganancias, es un tema históricamente corrosivo, claro, sobre todo en periodos esas, ¿no? Ya hubo una discusión hace poco tiempo y se resolvió que no se pueden afectar los intereses, ni los saberes ni los impuestos de los actuales jueces, y se legisló hacia adelante, de manera tal de que los nuevos jueces van a estar obligados, por ejemplo, a pagar el impuesto a las ganancias. Es una enorme desigualdad en un poder que justamente tendría que
pugnar por la igualdad entre los ciudadanos, digamos, el garante de la igualdad ante la ley, ¿no? Así es. Bien, veamos que esta cuarentena, que ya parece eterna, no en vez de cuarentena es eterna, ¿no? Pero bien, vamos a ver qué pasa con el tema de la vacuna y cómo llegamos al tiempo a enero del año que viene, ¿no? Porque todos estamos expuestos por el momento. Bien, te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas y veremos cuándo podemos comunicarnos nuevamente. Como no, Horacio, un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Bien, adiós. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Pasaron 70 años desde que abrimos nuestras puertas por primera vez. Nuestra historia ya es parte de la tuya y es parte de Corrientes. Son 70 años de cumplir con las familias, con el campo, con los emprendedores, con los correntinos. Crecimos juntos, abrimos más puertas, llegamos más lejos, nos modernizamos, nos conectamos más y seguimos avanzando. Sigamos cerca. Sigamos juntos. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Muy buenos días a todos. La verdad es que hoy, 17 de agosto, es el día donde conmemoramos el paso a la inmortalidad de nuestro prócer, el héroe máximo de la República Argentina, el general don José de San Martín. Así que estamos en feriado, vamos a estar trasladándonos a la ciudad de Yapeyú luego de la conferencia para rendirle un homenaje. Hoy queremos rendir un homenaje también a don Julián Cini y vamos a tener aparte un informe de lo que es el estado de situación de la provincia de Corrientes respecto a la pandemia que estamos viviendo y que está vigente y asolando a la República Argentina. Así que vamos a pasar a tener cada uno de estos temas. Mi homenaje como gobernador de la provincia de Corrientes a este grande que fue Julián. Así que mis condolencias a todos. En el día de la fecha tenemos 251 pacientes acumulados en nuestra provincia de Corrientes. A un costado vemos lo que está pasando en Argentina y del otro podemos ver lo que va pasando en nuestra provincia. Argentina está en 294.569, no ha variado mucho desde el último de la última actualización perdón, que hemos realizado en la presentación anterior. Estamos como en una meseta en Argentina, entre 5.000, 6.000 y 7.000 casos diariamente, y nosotros vamos acumulando 251 y recuperados 202 casos. ¿Sí? Que es muy importante para nosotros viendo esta actividad, casos activos hoy a la fecha, 47 casos.
Y en el día también de hoy, como lo ha informado en parte, no hemos tenido casos, todos los estudiados hasta ahora en el día de ayer y hasta últimas horas de la mañana, ninguno ha dado resultado positivo. Tenemos aislados 2.471 y se han dado de alta más de 16.000 personas que han estado en algún momento en aislamiento en nuestra provincia. Test realizados, que también es una información muy importante. Nuestra provincia desde el inicio de la pandemia ha trabajado mucho en la cantidad de test que realiza, porque cuanto más buscamos hay más posibilidades realmente de encontrar a una persona que está viviendo con el coronavirus y poder intervenir, poder realizar los aislamientos y cortar la cadena de transmisión. Entonces 18.681 test realizados hasta esta mañana. Seguimos. Esto es lo mismo, viendo nuestra corriente solamente, 251 casos, 202 alta y 47 activos. La siguiente. Esto es viendo un poquito cómo se fue moviendo, ya ha pasado casi un mes desde que miramos un poquito por grupo etario cómo es nuestro brote, y vemos que se encuentra concentrado entre los 25 y los 64 años. Si miramos la barra de 45 a 64, pareciera que esa es la de mayor número, pero en realidad sumando de 25 a 45, o sea, menores de 50 años, pasamos a la siguiente, la mayoría, un 77% de nuestros casos, está en esa población menor a 50 años, entre 25 y 50 años, ¿sí? Y el resto se distribuye en las otras edades. Seguimos. Esto es según los síntomas, volvemos a repasar cómo nos ha ido según la clínica y qué síntomas fueron apareciendo, y no ha variado mucho tampoco. Vamos a la otra placa que nos habla de otros, que la mayoría de los síntomas en nuestra provincia tienen relación a otros que no están en primera línea dentro de la definición de caso, y ahí tenemos un porcentaje importante entre la cefalea, entre el malestar general y la rinorrea. ¿Sí? Esa congestión nasal, evaluando a nuestros pacientes, vemos cada una de las historias y vemos que hay un predominio de esos síntomas. Obviamente han tenido también fiebre, han tenido también otro de los síntomas que definen al coronavirus, que empezamos a estudiar al coronavirus a partir de síntomas y a partir del nexo epidemiológico. La otra. Esta es la curva, cómo se fue moviendo por semanas epidemiológicas. Estamos en la semana 31 y hemos tenido, sí, ese pico. ¿Se acuerdan de las semanas en que estuvimos hablando cuando tuvimos en Capital esos 20 casos? Entonces hemos tenido ese pico en la semana 31, entre la semana 31 y la semana 32, o sea, hace 3 semanas atrás. Y actualmente estamos de nuevo en descenso, estable y en descenso. Seguimos. Esto es paso de lo libre, solamente para mostrarles que hoy nos encontramos con 3 pacientes activos. Todo el resto de los que estaban viviendo con el coronavirus ya fueron dados de alta. Es muy buena la noticia, y viendo en un costadito vemos la fecha en que definitivamente este brote, los casos asociados a este brote van a terminar la recuperación, que será el 30 de agosto, ¿sí? El 22, el 27 y el 30 de agosto. La otra es lo mismo, el mapa de paso de los libres, la siguiente. Esto es mirando lo nuevo que se nos sumó, que tiene que ver con Santa Ana, un caso que tuvimos en estos días, un caso asociado al brote en el hospital, en la institución de salud que tiene Capital. Seguimos. Esto es lo mismo, este brote en la institución de salud que veíamos hace 2 semanas, en donde fuimos siguiendo, ¿se acuerdan? Todo este brote lo venimos siguiendo todos atentamente, y nosotros desde Salud Pública, obviamente, con la investigación epidemiológica. Y hemos tenido algunos casos asociados a familia, ya no en la institución de salud, solamente una persona de salud que hemos diagnosticado, pero que ya se encontraba en aislamiento estricto. Entonces, todos los controles que hemos realizado hasta el día sábado, a partir de este brote en nuestra institución de salud, en nuestro hospital Juan Pablo II específicamente, no han dado más casos positivos. Entonces estamos ya en la etapa de ir empezando las altas en esta semana. La siguiente, esto es lo mismo, como empezó el brote en los sectores de salud, en el privado, en el llano. Hoy tenemos una muy buena noticia que tiene que ver con el alta de dos profesionales de la salud, que fueron los primeros casos que tuvimos en el Sanatorio Norte y en el Hospital
ya no, ¿sí? Empezaron su recuperación. ¿Seguimos? En Capital esto es lo que tenemos hoy, ¿sí? 32 activos. Se han recuperado 131. Y mirando un poquito la cronología, ¿cuándo va a ser el alta de cada uno de ellos? Entonces, el día domingo, el día 23 de agosto, es el día en que se van a recuperar 20 personas y después nos van a quedar solamente 3. O sea que el 24, para el 24 de agosto, este brote va a empezar a recuperar, va a terminar la recuperación de todos los casos activos. Seguimos. Itatí, que hoy también empezó su recuperación, el primer paciente activo, hoy es el día de la recuperación y estará terminando este brote el 29 de agosto. La otra. Mocorotá ya no tenemos casos activos, es un brote controlado. A partir de que se empiecen a dar nuevos casos ya serán asociados a otros casos. Esperamos realmente no tener más a Mocorotá y a ninguno de los que van saliendo en el parte oficial. Seguimos. Bellavista, este es un brote activo también, tenemos un caso, sí, asociado también al brote que hemos tenido en nuestra institución de salud de la población pediátrica, sí, una persona que estuvo en el momento del inicio del brote en Juan Pablo II. Se han estudiado, realmente es un barrio, todos los contactos han sido muy extensos, muchos contactos asociados a este caso. Se han estudiado todos han dado negativos, todos se encuentran en aislamiento estricto. La siguiente. Esto es Monte de Caseros y Juan Pujol, este es el brote activo que tenemos 2 en Monte Casero y 1 en Juan Pujol, se han estudiado también. Hasta ayer se ha bajado la localidad, ustedes ya saben cómo es la dinámica, se baja, se realizan investigaciones epidemiológicas, se trabaja con todo el equipo de comité de crisis local. Realmente es un trabajo que lleva mucho tiempo y mucho análisis de cada uno de los casos. Y hasta ahora no hemos tenido otros casos asociados. Seguimos, puede haber más casos, es un brote activo. Esto es un poquito toda la cronología de las altas que vamos a tener. O sea que para el 30 de agosto estaremos saliendo de todos estos casos activos. Seguimos. Es lo mismo, pero lo miramos en el mapa. Vemos el naranja, son los que todavía tienen algunos casos activos, ¿sí? Y los verdes son todos los que ya han cumplido con la etapa, con el ciclo del virus y ya se ha controlado el brote. Tenemos en Capital, tenemos en Itatí, en Ingenio Correntinos, en Bellavista, en Pase de los Libres, que nos quedan 3, en Monte Casero, en Juan Pujol y en Alvear. Son los casos activos que tenemos actualmente y que se van a ir liberando día a día. Y con esto... Hemos puesto la semana que pasó a la capital de Corrientes en alerta máxima porque veíamos de que estaba una situación complicada en el Juan Pablo, que luego tenía derivaciones en el interior y que teníamos también complicaciones en el Sanatorio del Norte, donde realmente la situación era difícil y necesitábamos tomarnos un tiempo para ver esta dinámica que podía tener el virus. Gracias a Dios pudimos controlar esta situación a través de nuestro equipo de salud. Si bien hoy tenemos 32 casos activos, vemos de que ha sido controlado, hubo hisopado realmente por doquier, muchísimos, por todos lados, y realmente fueron exactos, nos dieron un panorama y nos permiten, al controlarlo, poder continuar en fase 5. Pero no hay que confiarse, no hay que confiarse. Ustedes saben que cuando el virus comienza a circular, corre demasiado rápido, así que no hay que controlarse, vamos a continuar en la ciudad de Corrientes en fase 5. Pero la República Argentina tiene realmente una situación compleja, difícil, y nosotros estamos inmersos en la República Argentina. Esta situación que nos permite hoy el control de la pandemia por los intendentes, por el gobierno, por el cuidado de su gente, por el trabajo de la seguridad, de la salud, no nos tiene que relajar,
porque estar hoy en fase 5 tanto tiempo puede hacernos creer de que este virus no es complejo, puede hacernos creer de que es una mentira, pero nosotros vemos lo que ocurre cuando hay contagios. Por eso quiero nuevamente recomendar a la tercera edad, a aquellos que tienen enfermedades subyacentes, enfermedades que tienen que ver justamente, que no resisten a la pandemia, que se cuiden, que extremen las condiciones de cuidado y que eviten tener contacto con personas, distanciamiento lo máximo posible, salgan lo menos posibles y cuídense. Los gráficos veíamos que se cuidaron, pero sigamos haciéndolo. Los de 40, los de 30, 40 y 50, que fueron los que más se contagiaron, son los que pueden resistir más al virus, por supuesto los más jóvenes también, pero esto vemos que en otros lugares ocurre de igual forma, pero los que tienen enfermedades y la tercera edad son los que padecen realmente este virus. Hemos implementado para ello, para tener un mejor control y para darle mayor movilidad a la provincia de Corrientes, la posibilidad de cobrar los testeos que estamos haciendo en 8 puntos de ingreso a la provincia de Corrientes, entre Corrientes y Resistencia, en Ituzaingó y Posadas, en San Carlos, en Pichadero y Centinela, en Nieve y Apóstoles, en Guayquiraró y La Paz, en Pasotuna y Sáenz Jaime, Mocoretá y Chajarí, Sauce y Feliciano. Y a la fecha nosotros tenemos 2.332 permisos activos y tuvimos 32.776 rechazos de pedidos de ingreso a la provincia de Corrientes. Sabemos que no es de lo más simpático decirle a la población que ingrese a Corrientes, pero necesitamos cuidarnos. Hemos cobrado para ello 634 testeos con una recaudación de 2.456.300 pesos, que vamos a estar recomprando esos test nuevamente para reponerlos a salud pública, y que tenemos que evitar la movilidad de personas, porque lo que estamos haciendo es buscando la trazabilidad de las personas, a dónde fueron, de dónde vienen, de manera que nosotros podamos saber si puede haber peligro para el contagio a nuestra población, a la provincia de Corrientes. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo de este cuidado fronterizo para que podamos cuidarnos los correntinos. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a 1.100.000 correntinos. Lo mismo están haciendo cada uno de los intendentes en el perímetro de su ciudad. Sabemos que no son de las medidas más simpáticas, sabemos que tenemos que cuidarnos para poder estar en fase 5, producir, trabajar y generar la actividad que nosotros estamos buscando. Y lo estamos pagando con no ir a la escuela, lo estamos pagando con no ver a familiares, lo estamos pagando con el turismo nuestro, que hoy estamos generando actividad, pero que vemos la merma en estas situaciones que realmente son complicadas. Una pregunta médica, doctor gobernador. Vemos que la impresión de que esto es una enfermedad fatal, pero vemos que hay muchos recuperados. ¿Cuál es el motivo por el cual usted se hace con el infectado para que pueda ser recuperado? Porque felizmente no todos los infectados tienen un final de muerte, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son las causas subyacentes, ¿no? Que decimos,
en algunos casos no soy médico, pero le puedo dar a uno de los médicos que le pueda decir con exactitud, pero tener una enfermedad cardíaca, tener cáncer, tener problemas de azúcar en la sangre, tener problemas de presión. Y cuando nosotros vemos que todas estas enfermedades están combinadas y una persona se contagia, nosotros hemos visto que nuestros equipos médicos han hecho todo lo humanamente posible, todo lo técnicamente posible, lo que teníamos a mano, plasma convaleciente. En algunos casos funcionó y le sirvió a la persona poner las defensas que están en las plaquetas. En otros casos, por más de que se hizo todo lo que había que hacerse, igual tuvimos 2 personas fallecidas, pero creo que esas son las enfermedades a las cuales hay que cuidarse. Pero también vimos una persona que tenía mucha edad y que no le pasó nada, pero también no se conoce exactamente cuál es la razón. La persona que es joven, que no tiene absolutamente ninguna enfermedad, no le pasa mucho, pero puede ser que la persona no conozca la enfermedad que está padeciendo y que realmente se descubra a partir del contagio, que se descubra cuál es la enfermedad. Podemos mencionar cuáles son las enfermedades puntualmente, si es de su interés. Así que le pasamos a alguno de los médicos que quiera responder la pregunta más técnicamente. Yo soy abogado, así que no soy técnico. Jorge. ¿Qué es lo que lleva a que haya personas que hayan recuperado? Y eso creo que tiene que ver con el combo de todas las cosas que venimos haciendo en Corrientes para las personas que se contagian. La detección temprana, internarlos oportunamente cuando los síntomas no son tan importantes, comenzar a trabajar con toda la medicación hoy en día disponible para estos pacientes en forma temprana, hace que los resultados sean lo que estamos viendo. Aún así, como dice el señor gobernador, también tiene que ver con el terreno en el que trabajamos. Hay pacientes que tienen, por suerte, el grupo etario nuestro son personas entre 20 y 40 años, 20 y 50 años, donde no hay tantas comorbilidades de base, y eso hace que el número de recuperados en Corrientes es importante. Acá, esta enfermedad, que la estamos conociendo en el día a día, hoy por hoy no es lo mismo que lo que tratábamos al comienzo de año, cuando no conocíamos. Hoy hay herramientas terapéuticas como plasma y otras más que nos permiten de alguna manera controlar o sostener la enfermedad hasta tanto el virus cumpla un proceso y deje a la persona sin el virus, digamos. O sea que acá creo que es un combo de muchas cosas, y lo más importante sigue siendo el trabajo temprano que se hace sobre esos pacientes internándolos precozmente. Bien. Yo tengo 87 años. Bueno, cuídese. Me estoy cuidando. Tengo mucho que hacer todavía para la provincia. Por eso mi pregunta era dirigida a los que, el que adquiere la enfermedad, ¿qué pasa para poder pasar al recuperado? Muchas gracias. Pasaron 70 años desde que abrimos nuestras puertas por primera vez. Nuestra historia ya es parte de la tuya. Y es parte de Corrientes. Son 70 años de cumplir con las familias, con el campo, con los emprendedores, con los correntinos. Crecimos juntos, abrimos más puertas, llegamos más lejos, nos modernizamos, nos conectamos más y seguimos avanzando. Sigamos cerca, sigamos juntos. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Bueno, esperamos que todo siga como lo denuncia el gobernador y la doctora Bobadilla, y destaquemos de que Corrientes va a ir en auxilio de Jujuy, y van a ir 2 terapistas de Corrientes, van a ir a Jujuy a colaborar con los médicos de esa provincia, donde aumentó sensiblemente el número de infectados, donde también todo
Salta, Jujuy, tienen fronteras con Bolivia, donde es alta la infección del coronavirus. Yo pienso de que está habiendo en estos momentos un cruce por distintos lugares. Es muy fácil, porque al quedar con poca agua el río Bermejo, que es el que separa la parte con Bolivia, en Salta, por ejemplo, se puede cruzar hasta caminando en cualquier lugar. También otro caso vinculado con Bolivia, no entiendo cómo es la cuestión. Hay una argentina que cobra ese subsidio, el IFE se llama, ¿no? Que cobra ese subsidio, una argentina que cobra ese subsidio, vive en una población de Bolivia, es concejal en Bolivia, siendo argentina, entonces goza de su sueldo de concejal en Bolivia, pero a su vez cobra el IFE de este lado. Y hay muchos concejales e intendentes en distintos lugares, acá en Corrientes todavía no hemos visto ninguno, felizmente, pero que cobran, concejales, intendentes, cobran también este subsidio, que lo pagamos entre todos, que no es una dádiva únicamente del presidente Fernández o de los partidos políticos, lo pagamos entre todos los ciudadanos, contribuyendo con nuestros impuestos y demás. Bien, el otro tema es el tema del dólar. Hay digamos, ruidos en cuanto a que se va a elevar la cotización del dólar en el mercado oficial, y eso va a traer como consecuencia inmediata también que un aumento en el mercado blue o mercado negro. Digamos, eso al mismo tiempo, si se restringe los $200 por mes por persona y los 100, porque si uno va a una casa de cambio, únicamente puede comprar $100 en este momento. Para comprar 200 hay que hacer todo un trámite distinto con cuentas bancarias y demás. Esperemos que todo se pueda ordenar en el país y no que haya tantos rumores que lo único que provocan es más incertidumbre, ya sea desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista económico. Bien, será hasta nuestro próximo programa.